Buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio más de Ceres Project Podcast. Yo soy Yas Arellano y el día de hoy estoy con una mujer argentina, se llama Macarena, para contarles una historia más de migración. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás, Macarena? Preséntate, por favor. Bien, la verdad que súper bien. Bueno, bien, desvelada. En esto de la presentación, soy Macarena, soy psicóloga, soy mamá y soy migrante. Como decía, soy argentina y vivo en Andorra casi 2 años. Y en esto de ser mamá es el cómo estoy, ¿no? Desvelada, porque soy mamá de dos niñas, de una de 3 y otra de 7 meses. Así que bueno, mi crónica de vida es el desvelo. Wow. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo No te 31. pregunté. 31 y con dos niños, una etapa difícil, me imagino. Y Difícil. bueno, la pregunta del millón, ¿por qué emigraste? La verdad que la decisión como el detonante ha sido tener a mi hija, porque si bien con mi pareja queríamos irnos del país desde hace mucho tiempo, era como, bueno, por una cosa u otra lo dejábamos de lado, o era como, bueno, cuando lo organicemos y tal. Y después de tener a Ámbar, he sentido como la necesidad de irme, porque al final, o sea, Argentina es un país hermoso, yo amo mi país, pero creo que no es un país para criar, o al menos no de la forma que a mí me gustaría hacerlo. En temas de seguridad, de estabilidad económica y un montón de cuestiones, para mí era súper importante que, si tenía la posibilidad, darle a Ámbar el mejor futuro posible. Y dentro de eso, para mí era fundamental que crezca en un lugar más seguro, con una mejor calidad de vida. Bueno, así que ese fue el detonante para decir, bueno, nos vamos. Tanto así que termino migrando cuando ella tenía 1 año y meses, 1 año y medio casi, nos vamos. Y bueno, a los 3 meses de llegar me doy con que estaba embarazada de Noah, de la segunda. Así empezó la migración. ¿Y tu esposo es el del sitio donde estás ahora No, mi esposo es o argentino. es argentino también? ¿Y cómo se dio esa oportunidad que los dos, o sea, siendo argentinos, pudieran migrar a Andorra? En realidad, Andorra terminó siendo una elección de destino en función a nuestra pequeña. Nosotros queríamos irnos, él quería irse a Australia, yo quería irme a Barcelona porque ya había estado viviendo ahí. Entonces, nada, era como bueno, cuando decíamos de irnos, era como bueno, no teníamos como definido dónde. Y tenemos mi cuñado que vive aquí hace mucho tiempo, entonces conocíamos Andorra, conocíamos cómo funcionaba y toda la movida, y sabíamos que era un sitio fantástico para criar, porque realmente es un lugar súper lindo, súper chiquito, como seguro, tranquilo, bueno, tiene un montón de cosas para niños. Así que cuando decidimos hacerlo, Ámbar era como la motivación más grande, era como, bueno, nos vamos a ir ahí, que seguramente va a estar muy bien. Y al final, claro, la motivación de irnos ya la teníamos antes de Ámbar. Esto ha sido como el detonante. Y entonces tu pareja estuvo también de acuerdo que por tus hijos, o sea, por tu hija, se diera este movimiento. Sí, sí, esto, quería irse desde, nosotros nos conocemos hace 15 años más o menos con mi pareja, o sea, Ok. Oh, mucho, mucho, y desde siempre él se quiso ir de la ciudad donde vivíamos. Entonces, claro, al final irnos, no, para él era como buenísimo que nos vamos, no era todo este movimiento de, bueno, el pesar, no sé qué, con todo lo que significa migrar, sí, pero sí. en sí tomar la decisión no era tan grande porque él realmente lo quería. Entonces al final ha sido como ponernos de acuerdo más o menos dónde y comenzar el proceso. Ok, y sí está interesante porque muchas veces no es, o sea, uno piensa, ay, me voy a ir, pero una de las dos partes no es la que está tan segura. Sí, O por ejemplo en mi caso que fue así como de imprevisto, y nos vamos y 5 minutos y, ok, sí, tomo la decisión, sí, está bien, me voy. Entonces, en tu caso, pues sí fue, sí hubo un plan y sí estaban las ganas, ¿no? De irse. sí, esto ha sido como todo un proceso, una planificación, un ver cómo, encima, o al menos para mí, no es igual migrar solos, con tu pareja o Ujú. solo, que migrar con una criatura. Como migrar con una criatura tiene un plus de, no es que vas a poder decir, bueno, no tengo dónde vivir o no sé, o no Donde sea me quedo. pasa nada, me quedo en un hostel, ya está. No, con la criatura es como que necesitas un piso, necesitas toda una Sí. cuestión de fondo que de pronto cuando migras solo, no, tal vez no es tan importante, o no, o es importante, pero no pasa nada si no está, puedes tirar en la inestabilidad un poco. Con la criatura para mí era como súper importante tener este proceso y este plan de decir, bueno, vamos a llegar a un lugar, va a haber una estructura que me sostenga y no sé qué. Por supuesto que de lo planeado a lo ejecutado y a lo que sucedió, una vida de diferencia. Pero nada, también Okey. es propio del proceso migratorio irse con todo un plan y una ilusión y no sé qué, aunque sea planificado de mucho tiempo,
bien, como la vida funciona de esta manera, llegamos y nada, te dan las cosas muchas veces no como planificamos, entonces ahí a improvisar sobre la marcha. Wow, okey. Y entonces, por ejemplo, desde que ustedes hablaron y dijeron: "Okey, sí, esta es la opción y hay que hacerlo", ¿cuánto tiempo pasó para que se llevara a cabo? ¿Tú y cuántos meses tenías Y de la verdad embarazo? es que yo me he mudado, todo empezó porque yo me vengo a hacer un máster a España y me quedo como un par de años, justo con la pandemia y todo esto en Okey. Barcelona. Y cuando vuelvo a Argentina por la pandemia, lo primero que hago es decirle, a él, yo aquí no quiero estar, yo me quiero ir, no sé qué, pum pam. Bueno, entonces ahí empieza toda la idea de irnos y como armarlo en la mente y armar la idea. Yo que decía que nunca me iba a ir de mi ciudad, que no sé qué. Ahí empiezo a armar la idea, con todo lo que significa para la psiquis, como hacerse la idea de que me voy a ir. Nada, como muy desde la idea y solo desde la idea. Y cuando quedo embarazada, nosotros elegimos no saber si era niña o niño. Y durante el embarazo me han pasado situaciones en la calle con personas X, de no sé, ir por la calle que me griten cosas o ver situaciones como que no me gustaban. Estando embarazada empezó a tener como mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo de parir, de la criatura. En mi cabeza era como si nace niña va a estar expuesta a un Mm. montón de cosas que no quiero y no sé qué, plan, pam, pum. Entonces, durante los 9 meses del embarazo, yo ahí torturándome, que no, que no, que no sé. Ay, Y hablándolo con él, de decir, esto no lo quiero, no, no sé qué. Bueno, ujú. y ahí dándole más solidez a la idea de irnos. Y cuando nace Ámbar y me doy con que era niña, era como, hasta aquí llegamos, me voy, porque esto es que no hay forma que me quede. Y efectivamente así fue. Ese primer año de ella, que con todo lo que para mí era, porque yo he tenido depresión postparto, bueno, estaba en una nube negra que, nada, y muy compleja de salir. En esa nube negra decidimos dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, cuándo vamos a ir y empezar a armar todo. Así hemos podido irnos efectivamente al... Faltaban 5 meses para que ella cumpla 2 años cuando hemos venido, pero ha sido como en ese miedo de decir, es que yo no quiero esto. Porque al final yo entendía que cuando era muy bebé o muy chiquita no pasaba nada, porque iba a estar cuidada por Ujú. mí, como todo el tiempo con nosotros, y bueno. Pero claro, cuando se van haciendo más grandes y van teniendo más sociabilización y contacto con el afuera, al final es ahí donde se juega el espacio en el que estamos. Y yo entendía que la transición iba a ser más fácil, entre comillas, porque nunca es fácil, si era antes de los 2 años, así era después. Entonces, yo era como, nos tenemos que ir. Y ahí lo hemos hecho, lo hemos armado, lo hemos dado forma y bueno, al final lo terminamos haciendo. Okey, bueno, entonces tú aparte, o sea, aparte de esta migración ya en familia, habías estado fuera de Argentina, ¿no? Viviéndolo sola, entonces tienes estas 2 partes, ¿no? Cuando te fuiste tú sola y ahora con todo este proceso. Y aparte de tu pareja y me imagino que tu familia, o sea, ¿quién te acompañó en todo este proceso? Que me imagino que no fue nada fácil y más si te estabas pasando por una situación de depresión. Ahí, ¿cómo le hiciste? La verdad que si no era por mi terapeuta de ese momento, por mi psicólogo, yo es que no estaría aquí. No sé si hubiese llegado a migrar directamente, porque a mí el proceso de migrar, si bien yo lo quería con Ujú. todas las ganas, era demasiado, demasiado difícil transitarlo, emocionalmente hablando, porque implicaba unos duelos que, claro, yo venía con toda una depresión, todo el posparto, con la bebé, con ya todos los duelos que acarrea la maternidad y con toda la nube negra y emociones que acarrea la maternidad, sobre todo la primera. Y claro, en medio esto de decir, otra vez tengo que romper con mi identidad, romper con mi lugar seguro, romper con todo esto que me sostiene. Recién estaba empezando a salir de la nube de la depresión y del drama y de toda mi historia. Y me metía en esto que era igual o más grande que parir. Entonces, claro, era como, si no era por el terapeuta, mi terapeuta que era como haciendo el proceso desde el soporte psicológico y emocional, con herramientas y tal y cual, realmente es que hay un punto en el que ni la familia, ni la pareja, ni nada puede sostener esto porque simplemente no tenemos las herramientas. Con mi marido me pasaba, es como, además, intentar sostenerme con un otro que también está en su proceso, porque él también duelaba su identidad, duelaba su familia, espacios conocidos, todo. Entonces era como sostenerme en alguien que no se puede ni sostener.
Así que ha sido un proceso de construcción y de reconstrucción que por suerte era esto, el espacio terapéutico para mí ha sido fundamental, porque al final era el único lugar en el que podía como elaborar qué me iba pasando. Pues mira, me gusta cómo lo mencionas porque así le quitamos como todo este romanticismo de que si me voy a ir con mi pareja y él me ama y con eso ya todo va a salir bien y todo va a estar bien. No, la realidad es que no, o sea, tal cual lo comentaste. Yo migré también y no, o sea, me hacía mucho de esta idea, ¿no? Con él y con el amor que le tengo, todo va a ser posible. Sí, puede ser que sí, ¿no? Pero no es así de bonito como estas 3 palabras, no va a ser así de bonito. No, no, realmente no lo es, y no me imagino cómo es, pensando en que tienes que cuidar a tu hijo y vas a tener una hija nueva, aparte, pues ese miedo que tenía, que yo creo que las latinoamericanas vamos a entender mucho esto de cuál era tu pensamiento, qué es no lo que no querías que pasara a tu hija como mujer, que yo también, te lo juro que no tengo hijos ahora, pero cuando estaba en México sí pensaba mucho de a mí no me gustaría ni de broma tener un hijo en México y no porque yo no quiera que ni que no sea mexicano, no, es por la inseguridad que vivimos las mujeres, que muchas personas van a decir, ay, pues sí. ¿Cuál inseguridad? Tapándonos los ojos, porque realmente está ahí y la vivimos. O sea, todos hemos vivido justo como lo que comentabas, ¿no? De que te hablan en la calle, te gritan, y eso es lo leve, eso es lo leve. O sea, se viven cosas muy feas y que probablemente nosotros ya estamos acostumbrados y que decimos, no, pues, o sea, si yo pude, claramente una nueva generación lo va a poder más, pero realmente, no sé si te das cuenta, o sea, es un poquito más frágil las generaciones nuevas. Yo creo que están, o sea, nosotros sí, estamos un poquito más duras a todo eso que ya hemos vivido y que ahora probablemente sea diferente, porque nada más sea diferente en cuanto al contexto ha cambiado, pero siguen pasando las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, digo, nada más para hacer un pequeño paréntesis en esto, de que me imagino que muchas mujeres latinoamericanas o no latinoamericanas hemos pensado en algún momento, yo no quiero esto para mis hijos, que yo hasta en un momento dije, no, no, y ni siquiera quisiera tener un hijo para, o una hija. Y siempre justamente mis pensamientos son de tener un hijo varón, aunque Claro, mis primeros pensamientos han sido yo quisiera tener una hija, mujer, porque sí, porque es algo muy lindo poder compartir con otra personita mujer, pero ya creciendo dije, no, sufrimos demasiado y nos entienden muy poco. sí. Sí, sí, bueno, mi miedo, mi temor más grande era tener hija mujer y pues tengo dos hijas mujeres. Ahí el universo ha dicho, señora, tiene que elaborar sus problemas. Y sí, tal Sí, sí. cual. Pero claro, mucho venía, o sea, mucho mi miedo venía desde este lugar no porque a mí, afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada grueso, porque estas cosas que tenemos súper naturalizadas que decías como la violencia verbal en la calle, situaciones de abuso, pero situaciones de abuso que son de todos los días. Y los tenemos tan naturalizados que ni siquiera lo registramos o lo hacemos conscientes, como bueno. Y esas son las cosas que no quiero que mi hija naturalice. Yo estoy muy orgullosa de ser argentina y mis hijas, las dos tienen la nacionalidad y todo, pero claro, es que es un país donde de momento no, el contexto social no va acorde a lo que a mí me gustaría para la crianza de ellas. Ojo, eso no quiere decir que aquí no suceda, porque Claro. tampoco es que vivimos en una burbuja de no va a pasar. No, Ujú. claramente, ni aquí ni en ningún sitio. Es como al final, yo creo que esto no es que he anulado la posibilidad de que suceda. Sí creo que la he reducido o la estoy intentando reducir lo más que se pueda y que al final de eso se trata, porque ella va a tener circunstancias en la vida en la que va a seguramente pasar en algún momento por esto, pero sí me parece importante poder, al menos si tenía la posibilidad, decirle la probabilidad de que le suceda, porque para mí eso era muy importante Sí, y muy desestabilizante como mujer, porque realmente esto de andar caminando por la calle y que te griten cosas, que sea inseguro. total, o andar caminando, no sé, a las 9 de la noche sin ir más lejos, que no es muy tarde, en Argentina es súper Mm, temprano, y que no puedes caminar por tener miedo que te pase algo. Y esto no solo siendo mujer, pero digo, al sí. final son cosas en las que no quiero vivir así, ni nosotros ni mucho menos ella. Así que bueno, un poco por eso. Pero sí, creo que es un eco que tenemos ahí las latinas, los latinos en general, lo de la inseguridad y todas esas movidas. Sí, Se sí, está sí. poniendo cada vez más heavy, aunque lo naturalicemos.
está heavy. Exacto, fíjate que eso me recuerda algo que me pasó a mí, o sea, que obviamente uno cuando está en su país y lo está viviendo, pues no se da cuenta hasta que se despega un poco y que cuando llegué acá, decía: "No, es que los mexicanos somos bien desconfiados", o sea, bueno, solo hablando así, y somos bien desconfiados. Yo cuando salía a la calle y salía con mi esposo, o sea, veíamos como, o sea, como yo siempre estaba volteando para los lados, siempre estaba volteando para los lados. Si veía un hombre o a cualquier persona medio rara y me detenía para que pasara el primero, o sea, de Sí, esas cosas que hacemos ya, que tenemos bien naturalizadas de hacer. Y no, pues que soy desconfiada. No, no soy desconfiada. O sea, tenía una paranoia terrible que no podía salir a la calle. O sea, me okey, costó más de un año salir aquí en este pueblo donde estoy, que está súper tranquilo, para darme cuenta que traía una paranoia horrible. O sea, que no podía ver, o sea, yo siempre estaba cuidándome con el teléfono, la mano así, hasta que dije, ah, ya, no, ya, ya. O sea, ya no estoy en el mismo lugar y es un proceso de que cada vez que salía a la calle era, a ver, no está pasando nada, no hay gente en la calle, sí es tarde, pero no está pasando nada aquí, ya llevas más de un año, entonces lo que, ay, sí, somos desconfiados, o sea, pues no realmente, o sea, sí, pues somos desconfiados y lo que quieras, ¿no? Pero traemos unas cargas bien fuertes que las tenemos que trabajar y también me ha tocado con, obviamente no voy a decir nombres, pero con amigas y conocidas que tengo acá, que cuando salimos a la calle me recuerdan eso que yo viví cuando llegué, que van con la bolsa así bien agarrada. Digo, bueno, ir a Roma, pues es ir a un lugar medio peligrosón, pero por ejemplo, ni de broma compararse con México. O sea, la gente de acá, pues claro, lo ve el peligroso y cuídate y lo que quieras, es lo que mi esposo siempre me decía: "No, y en la metro", y yo: "Por favor, recuerdas de dónde venimos", porque él vivió en México. Mi esposo es italiano y vivió en México. Entonces, él sabe cómo es en México y, pues, también sabía cómo era acá, pero no sé en qué momento se le olvidó la gran diferencia de peligro. Entonces, sí veía muchas de con las chicas con las que salía que se cuidan mucho y está bien, ¿no? Está bien, y sí pasan muchas cosas, ¿no? Pero digo, o sea, mira todo lo que cargamos y a veces no soltamos, o sea, para mí fue soltar, o sea, yo ya irme a la metro y decir: a ver, voy a estar tranquila y por qué tengo que estar con este un nudo en el estómago de que alguien me va a hacer algo porque en México me llegó a pasar. Pero bueno, es algo muy, bueno, que se tiene que trabajar, no hay de otra, no hay de otra, se tiene que sí, sí, trabajar sí. y concientizar, ¿no? De que puede pasar cosas, pero también estamos en otro entorno diferente. Sí, yo creo que esto, está bueno seguir con los cuidados normales, o sea, con esto, prevenir y tal, pero tenemos un nivel de hipervigilancia altísimo, altísimo. Aquí, o sea, de este lado del mundo, las ciudades grandes sí que pasa tal vez un poco Claro, más, ¿no? O hay mucho más hurto y estas cosas que el nivel de violencia, o al menos es lo que yo vengo viendo, lo que he vivido y lo que vengo viendo, el nivel de violencia en sí es mucho más elevado de la otra parte del mundo, al menos hablando por Argentina, ¿no? En Argentina es que te pueden llegar a hacer cualquier cosa por sacarte el móvil. Y aquí, o sea, te lo van a sacar, pero es más probable que te hurten y que no te enteres, que te han sacado el móvil antes que te hagan algo. exacto. Entonces, al final, yo creo que ahí está un poco más la diferencia también. Pero bueno, nada, al final sí, sí, como decías, la paranoia, ¿no? Y después lo vas perdiendo y te vas desnaturalizando esta paranoia. Y me ha pasado de volver a Argentina con este poquito tiempo que voy. Llevo 2 años, pero claro, tengo, aquí Andorra es súper tranquilo. Puedes andar a la 1 de la mañana sin ningún problema, con todas las cosas, no pasa nada. Y claro, tan acostumbrada, porque es más fácil acostumbrarse a lo lindo, siempre decimos con mi marido, es más fácil acostumbrarse a lo lindo, hemos vuelto a Argentina y claro, es como no andar con el móvil en la calle, que aquí es súper normal. Claro. Ya es como mi mamá, no, que guardalo, que no sé qué, que va a pasar alguien. Yo ya completamente desnaturalizado esto de la inseguridad a ese nivel. Pero bueno, nada, a ver, esto. Yo creo que la idea es prevenir en la medida de lo posible y al menos para Claro. crear que tenemos la posibilidad de venirnos justamente por esto. Que yo creo que, como lo dices, ¿no? Cualquier persona, cualquier latino que nos escuche va a entender por qué nos hemos venido. Sí, sí, sí. Y volviendo a tu historia otra vez, ¿cómo ha cambiado tu forma de pensar de cuando
de cuando empezaste con ese proceso de que nos vamos a ir y mis hijos, no sé, todo lo que pasaste como madre hasta hoy, que pues ya son 2 años, me imagino que ya estás más adaptada, aunque yo creo que la adaptación tarda muchísimo tiempo, no nada más. Yo el primer año no me sentía para nada, ni siquiera que estaba entrando en la adaptación, o sea, para nada y más porque me tocó en pandemia, pero A a mí ti también, entonces, ¿no? ¿O tú pasaste, dónde pasaste la pandemia tú? no, yo he pasado la pandemia en Barcelona, sí, pero es que migrar con y sin niños es una vida de distinto. Yo la primera vez que me venía a España sola, yo súper tranquila. A ver, el primer mes yo siempre digo que estaba deprimida, encerrada en una de las ciudades más lindas del mundo. Y mi mamá, me acuerdo, era como, ¿pero qué haces encerrada? Qué extraño y tal, no sé qué. Nada, ahí un pequeño proceso de desarraigo, pero nada que ver a comparación de tener una criatura, porque me acuerdo mucho, o sea, la diferencia para mí brutal ha sido como en el primer proceso yo tenía el tiempo y la disponibilidad para sentirme mal, llorar, hacer todas las cosas que me hacían sentir mejor y de ahí poder salir a, no sé, volarme o encontrarme con gente, lo que sea. Y ahora llorar, sentite mal, pero tienes que seguir creando. Como mañana Ah, otra vez a las 7 de la mañana, pum, pum, a jugar y la vida sigue. Entonces, claro, es súper complejo. En el medio también acompañar el duelo de la criatura, porque ellos también atravesan todos sus duelos y se ponen más berrinchudos y hay un montón de cosas. Entonces es duro. Pero en base a tu pregunta que me decías, yo creo que esto que dices, que la adaptación no termina nunca, es muy real en un montón de casos en los que no terminamos de sentirnos parte con el nuevo lugar. Es como, tengo amigos, tengo mis lugares conocidos, tengo ya mi rutina, tengo mi vida aquí, pero no termino de ser de aquí. Como hay algo ahí que no... esta cosa que no claro. termina de ser realmente mi lugar, por mucho que hable el idioma, por mucho que tenga mis cosas. Bueno, si hay algo que creo que en estos 2 años he podido como transitar, es el proceso real del duelo migratorio. Yo creo que hoy he podido salir del duelo migratorio, que tampoco se sale porque es una crónica muchas veces. Es este duelo silencioso que se activa de vez en cuando, ahí como, aquí Exacto. estoy, no me he ido, Ujú. con alguna cosita o algún momento o algún recuerdo o no sé, yo hablo mucho de los anclajes emocionales, esas cosas que nos llevan a nuestro lugar y a mí me pasa, me he tomado un mate cocido antes de empezar. El mate cocido es muy de mi ciudad, digamos, muy de mi cultura y esas cosas que me llevan. Entonces, si bien creo que el duelo migratorio es algo que atravesamos y no termina porque cada tanto vuelve a pasar. Sí creo que eso es algo que he podido atravesar exitosamente, de alguna forma. He llegado y a los 2 meses más o menos hemos ido al supermercado. Esa anécdota es buenísima, porque he ido al supermercado y he visto un plato que era igual a mis platos de Argentina. He llorado la vida en el supermercado. Mi marido así como, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y yo, lágrimas, desconsoladísima. Y era parte de este proceso. Y al principio, por mucho que yo quería migrar y con todo esto de mis hijas, que yo estaba súper convencida de que era lo que quería, me ha dolido y me costó un montón. Era una angustia enorme perder mi familia, mi espacio, todo, mi identidad. Y creo que sí hay algo que he podido como transformar en estos 2 años, es atravesar por el duelo con todo lo que significa, con todas las etapas que tiene, con toda la movida. Y hoy poder pararme frente al proceso migratorio de otra manera, es como esto, con otra aceptación, otra elaboración personal de las emociones, otra gestión de lo que me va pasando, entendiendo un montón de cosas que de pronto tal vez no las registraba o creían que era de una manera y con todo este proceso se han abierto heridas y me doy cuenta que era de otra. Bueno, nada, al final un vergel hay un montón de cosas. Pero creo que si hay algo, esto, a tu pregunta de si he cambiado o cómo me siento. Yo creo que atravesar el duelo ha sido como de lo más rico, como proceso personal también, ¿no? Al final yo creo que eso, hoy soy 2 años después, que no es mucho, al contrario, es muy poco para migrar. Porque esto que decías, el primer año es que es la muerte, es como, el primer año te explota la cabeza, la vida, las cosas y es como reconstruir de a poco. Y después se va armando. Pero claro, lleva su proceso, su tiempo. Yo creo que hoy ya estoy mucho más parada frente al proceso migratorio y con un montón más de herramientas, claro. Oye, y así esta pregunta que, ¿dónde están los niños que no se escucha nada? Esta es mi parte del día en la que no soy mamá. Eh, es una fracción muy pequeña. Y cuando migramos, tenemos la particularidad de que o haces todo con la criatura o tienes hora útil de vida en proceso, en materia de persona no mapaternando,
son las horas de la guardería o del cole, que es exactamente en el momento en el que estamos ahora. La mayor está en el cole, que ha empezado ahora en septiembre, y la pequeñita está en la guardia, que va a 2 horitas. Por ahora va 2 horitas. Y claro, son las únicas 2 horitas en las que puedo no ser mamá. El resto del día es armar un Tetris con mi pareja de, bueno, ¿y vos qué tienes mañana a tal hora? No sé qué. Yo tengo una reunión, bueno, yo la llevo, yo la traigo, yo voy al parque, yo no sé qué. Nada, esto es maternal migrante, literalmente. Claro. Otra pregunta que me viene, que es algo que a mí me ha cambiado la visión, que no tenía, digo, repito, yo no tengo hijos, pero yo sí quiero tener hijos, entonces sí pienso en muchas cosas. No sé si en Argentina se daba esto, porque por ejemplo en México, o sea, es ir al kinder, o bueno, o a la guardería, pero ya si no tienes un familiar que te lo cuide, o sea, y hay niños que hasta los 5 años, cuando entran ya al colegio o a la escuela, es cuando ya están ahí, ¿no? Mientras tanto están en la casa o los tienes que cuidar tú si no trabajas. Entonces, cuando yo llegué aquí y veía que, o sea, mi cuñada tuvo su primer bebé, yo creo que al año y medio ya estaba en una guardería y yo, fíjate, yo decía, no, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué sí tiene tiempo? Yo dándole el tiempo que no sé si tenía, pero en mi cabeza, ¿no? Pero ¿cómo? No, no, y yo no voy a hacer eso y, o sea, yo, mira, ingenua. Y ahora que han pasado, o sea, que ya tengo 5 años acá en Italia y que obviamente conozco a muchas mujeres que han tenido y amigas que han tenido hijos, en ese proceso de todo lo que me han contado he dicho, no, pues en cuanto se pueda, en cuanto se pueda, claramente sí lo voy a hacer y aprovechar esa oportunidad que no veía que en México probablemente pues muchas no tienen. Sí. Porque, o sea, seguramente ahora ya existe, pero en mis tiempos cuando yo era muy joven, pues obviamente no se veía. Yo cuidé a mis sobrinos, no sé, o sea, muchísimos años que hasta un punto dije, no quiero saber nada de los niños, porque yo cuidé muchos niños. Sí. Entonces, digo, a mí me ha cambiado y eso que no soy mamá, pero me ha cambiado mucho ver que es más normal que, claro, que tú tengas estas horas de privilegio y que antes yo no veía. Entonces, Y la realidad es que en Argentina pasa, y para mí ese cambio, eso tan chiquito que lo tenía tan naturalizado allá, ha sido un golpe en lo emocional y a lo psíquico. Me ha costado tantísimo mandarla a la guardería a la mayor el año pasado. Uf, pero un horror, yo lloraba más que ella. Se usa mucho las niñeras estas de que son conocidas de la familia y están de toda la vida ujú, y te crían hasta que tienes 20 años. Yo al día de claro. hoy sigo en contacto con la mujer que me ha criado, me acompañó toda la vida, digamos. Esto, o si no es la tía, la hermana, la abuela, no sé qué, siempre hay alguien. Entonces, claro, mandarlo al jardín o a la guardería, es que en Argentina ni existen las guarderías, o sea, entran directamente al jardín a los 4 años, porque hasta eso, o es un pariente, o es la madre, o es una niñera. Y es todo, o sea, lo normal, todo el mundo lo hace. Entonces, claro, en mi cabeza, de este lado del mundo, al menos en Andorra, no sucede. Aquí no existen esas cosas. O sea, pagarte una niñera es realmente, pero tienes que empeñar algo, como sale. Está. Y además que no es habitual. O sea, realmente las niñeras se usan como horas, como un fin de semana que tienes algo muy Mm, específico. De normal, las criaturas van a las guarderías y después al cole. El cole están 8 horas, o sea, mi hija sale reventada del cole, pero no se puede hacer menos, digamos. Pero claro, las guarderías también. Las guarderías los reciben desde los 4 meses y medio que termina la baja de maternidad y desde ahí ya pueden entrar los bebés. Porque claro, a mí me ha costado un montonazo entenderlo el año pasado cuando la tenía que dejar a Ámbar, al principio del año pasado, porque Ámbar tenía su niñera desde que ha nacido y era así con su niñera. Realmente tenía un apego, se amaban. Y cuando hemos venido era como, tengo que dejarla en un lugar donde ella no conoce, con gente que yo no conozco, X horas, que son las que, en las horas, o sea, y termino siendo la guardería por lo mismo que iba la niñera a mi casa, porque tengo que trabajar, porque tengo que, o sea, al final ella quedaba en la guardería las mismas horas que estaba con la niñera en Argentina, porque teníamos que trabajar. Y porque la particularidad de migrar es que aquí no tenemos tías, madres, abuelas, etcétera, que puedan decir, bueno, se queda con la abuela y no va a la guardia. Que sí es algo que me dolía un montón, me acuerdo, cuando la dejaba, porque obviamente tiene compañeritos que tienen abuelos y que tienen mm, parientes porque son de aquí. Y a mí me dolió un montón que iban los abuelos a buscarlos a la guardería y se quedaban como la tarde con los abuelos o no sé qué. Y a mí me dolió un montón que mi hija no podía tener eso. Em, pero el tránsito este de la guardería es que es muy fuerte. Y hoy, con la segunda, que es la que ha nacido aquí, claro, yo tengo estas 2 horas para ser productiva, entre comillas, para trabajar,
para hacer lo que necesite sin depender de coordinar con mi pareja. Y al final las madres o los padres que tienen que trabajar 8 horas es que termina la baja maternidad y no tienes a nadie con que quede la criatura. No te queda de otra que mandar a la guardería las 8 horas que vos tienes que trabajar. Y a mí me parte el alma porque es un bebé que lo está criando alguien que no es su figura de apego en un lugar que no es su casa, pero es la cultura de aquí y claro, se adapta a la forma de vida que tienen aquí. Eso que dice para mí ha sido muy fuerte, o sea, de las cosas más heavy que emocionalmente he tenido que transitar porque me partía el alma de Carla. No, no, muy, muy heavy. Pero ya con la segunda, o sea, Con la ya segunda es, ya es es un más poquito mejor. fácil, claro, porque todo este proceso de entenderlo y de conocerlo, porque al final también pensar que nosotros llegábamos y para mí era súper desconocido todo, temas, personas, los lugares, entonces me daba un terror dejar a lo más importante que tengo en la vida con alguien que no conozco de nada en un lugar que no conozco, yo con toda una movida de incertidumbre y de miedos, entonces, Ujú. claro, la primera, pobre, que ha sido durísimo. Ahora la segunda, como va a la misma guardería que he ido a la primera, yo ya conozco a todo el mundo, conozco la guardería, conozco cómo funciona, nos amamos con la guardería, con las cuidadoras, entonces, claro, es mucho más fácil, ha sido de hecho mucho más fácil, y porque nosotros también, al ya estar instalados y todo, estamos desde otro lugar completamente. Y ahora, casi nunca le pregunto a ninguna de las que cuentan su historia, tu esposo, ¿cómo lo vive? Mi pareja, bueno, también, mi pareja ha sido el más damnificado. El año pasado, la realidad es que nosotros hemos venido, como te decía, con todo un plan de cómo íbamos a hacer, no sé qué, y cuando hemos llegado aquí nos hemos dado con que ese plan se iba a poder ejecutar, pero a medias. Entonces, él ha tenido que transitar un montón de cuestiones de mucha ambivalencia, mucha incertidumbre con respecto a lo económico, lo laboral, y eso también ha hecho que, claro, él como persona tenga que transitar unas movidas ahí negras. Yo, por suerte, porque ya yo lo he pasado como antes de migrar y mi post-migración, esto, el desarraigo cuando hemos llegado, por el acompañamiento terapéutico y toda la movida, yo ya habiendo hecho el proceso previo de colapsar y tratar de ajustarme, la verdad que cuando yo llego aquí han sido como unos pocos meses lo que yo me sentía como muy, muy, muy en el pozo. Y en eso, porque, bueno, se ha acomodado la vida, claro, cuando yo me he sentido como muy desajustada, él estaba como empezando a ordenar todo y tal, y cuando yo ya estaba, me sentí un poco mejor y estaba algo mejor con todo, él sí ahí se desplomó, porque claro, era esto, todo lo programado, todo lo que teníamos como seguro, no estaba más, y teníamos que reestructurar sobre la marcha con una criatura muy chiquitita y con otra en camino, porque todo pasó junto cuando nos enteramos que venía la otra. Así que ha sido como meses muy heavy en los que él ha tenido ahí todo un proceso personal muy, muy duro, que también ha empezado terapia en su momento y yo por suerte podía sostenerlo en ese momento, así que ha sido transitarlo y hoy la verdad que ya estamos mucho, mucho mejor. Él está bien en su proceso personal, yo me siento muy bien en mi proceso personal y como familia estamos establecidos y ahí todo está ya está todo ordenado, digamos, pero claro, el primer año, esto que decía, ¿no? Es durísimo por la cantidad de cosas que se mueven y que se ajustan y desajustan y no sé qué. Así que él también ha tenido ahí su proceso. Yo creo que nadie está exento igual de estos procesos internos y de estas caídas heavy. En algún momento, antes o después, Aunque no nos quieras. unimos. Entonces, como, bueno, desde ahí vamos a empezar a buscar herramientas para salir. Ay, Macarena, pues estamos llegando al final de esta entrevista. Tu historia súper interesante. No sé si hay algo que le quisieras compartir a alguna otra chica que esté pasando por lo que tú pasaste. O sea, ¿qué le podrías decir? Yo creo que sea algo que tengo para decirles, sobre todo a las mujeres que van a migrar con niños o que han migrado y van a tener niños, es que traten de hacer red, sobre todo, con lo difícil que eso es, porque es súper difícil hacer red, hacer amigos, instaurarse en una nueva sociedad, en una nueva cultura, es muy, muy, muy difícil, pero yo creo que la clave de alguna forma son dos. Una es hacer red, porque es lo que nos va a sacar constantemente de esta nube negra en la que entramos y la red también va a hacer a que la crianza sea mucho más llevadera en solitario, mucho, porque hay un abismo de diferencia entre criar en nuestro lugar con todo nuestro ecosistema y criar solos. Realmente es un abismo de diferencia y la red ayuda mucho a que podamos salir de las circunstancias
en las que en lo cotidiano nos hundimos con la crianza, ayuda un montón tener una red. Puede ser virtual, presencial, lo que puede ser, pero tener esto a un alguien que no sea la pareja, porque como venimos hablando, la pareja también está en una cosa que uno puede consigo mismo, entonces es muy importante tener una red que no sea la pareja para poder levantarnos en estos días en los que cuesta un poquito más. Eso por un lado, y por otro lado, yo sí tengo que recomendar algo en esta vida es hacer terapia, por Dios. Lo muy importante que es tener ese espacio para uno mismo y poder elaborar todo lo que nos va pasando antes, durante, después, yo creo que es fundamental, fundamental. Terapia como esto, como un proceso en el que podamos dejarnos sostener por un alguien que tenga otras herramientas. Yo creo que esas son las dos cosas que podría transmitir pues, desde la experiencia y los golpes. Muchas gracias. Fíjate que qué interesante porque o sea, yo cada vez que estoy con una nueva historia, con una nueva chica, la mayoría, o sea, de los 30 episodios que tenemos, la mayoría ha terminado con la terapia o algo que ver con terapia. Y eso para mí en estos días, o me imagino que también para ti, es algo muy bueno porque nos estamos dando cuenta de que ahora hay más apertura y que ya no es como antes, que era como mucho miedo ir a abrirte con otra persona y o tener este miedo de no me van a entender o no, no estoy loca, todas esas cosas que pues, se pensaban antes o que se siguen pensando también, pero es muy bueno ver que de estos consejos, o sea, se sigan dando, o sea, tú pues, como psicóloga, obviamente, y otras personas que tienen otras profesiones, también lleguemos a la misma conclusión y está muy bien, ¿no? Es un espacio para ti, o sea, un espacio para ti que nadie te lo va a quitar y que se tiene que aprovechar, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Yo creo que hemos hablado un montón, bueno, podríamos hablar horas. Sí, sí, No, sí. creo que por hoy está bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu historia. Seguramente a muchas de las chicas que nos escuchan les va a servir y se van a sentir muy cobijadas con lo que tú comentaste, porque realmente muchas lo viven. Yo lo veo, yo no soy madre, pero yo lo veo en muchas de las que conozco, entonces seguramente les enriquecerá mucho tu historia. Y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, gracias a vos. Adiós.